día de hoy vamos a trabajar el módulo número 4, que lleva por título La maestra y el maestro, agentes claves para la mejora escolar y la transformación social. Esto tiene que ver mucho con la participación social y vamos a revisarlo. Aparece primeramente la introducción de este módulo 4, cuál es el propósito y la estructura, que tiene 4 lecciones. Vamos a ir revisando lección por lección, haciendo las actividades correspondientes y al final haremos igual que en las sesiones anteriores el examen que les corresponda. Entramos a la lección número 1, que se denomina la inserción de la maestra o el maestro Nobel a la escuela y la comunidad. Maestro Nobel son aquellos maestros que empiezan en la carrera profesional. Para ello necesitan un acompañamiento. Este acompañamiento tendrá que ser específicamente de aquellos docentes que ya tienen mayor arraigo en la profesión. Aparece la descripción de lo que es la lección. El propósito para esta primera lección es que las y los participantes identifiquen los retos que enfrentan las maestras y los maestros al integrarse a una escuela, trabajar con las familias y la comunidad. Recordemos que estamos haciendo un proceso para ingresar al servicio profesional, entendiendo que muchos han terminado una carrera o una profesión afín a la docencia, han tenido ejercicios o prácticas estudiantiles o profesionales, pero sin mucha vinculación hacia otros aspectos que no se ven en la escuela, tales como el trato que se debe tener con los padres de familia o con las autoridades. Este es el propósito de esta primera lección, que tiene como duración aproximada 2 horas. La actividad número 1 dice: imagina tu primer día como maestra o maestro en la escuela. En un procesador de textos describe qué emociones, inquietudes o preguntas te provoca tu primer día de trabajo. Esto es importante porque para muchos docentes o para quienes nos dedicamos a este ejercicio ha sido muy significativo el primer acercamiento que tuvimos, cuando nos dejaron practicar con un grupo o cuando nos dejaron solos con ese grupo y asumimos la responsabilidad de lo que implica la planeación, el trabajo directo con los alumnos y la evaluación de los aprendizajes. En todo este proceso, por supuesto que hay emociones diferentes y estas emociones es lo que vamos a tratar de redactar en un texto muy corto, en un procesador de palabras. Estas emociones son de alegría, de tristeza, de frustración, de coraje, de enojo, de ilusión, cualquier emoción que hayamos tenido, aquella que recordemos, la vamos a poner por escrito. Se trata nuevamente de resignificar el sentido que tiene para mí la docencia. La actividad 2, vamos a observar un video que se llama Los inicios del maestro, escuela de maestros. Tiene como duración 1 minuto y medio, en el que varios maestros comparten las sensaciones de sus primeros días en la escuela, al tiempo que muestran diversas situaciones que ellos enfrentan en su trabajo cotidiano. Vamos a revisar. Después de haber analizado el video, lo que nos piden es que leamos 3 relatos, 3 experiencias de cómo llegué a ser maestro. Entonces vamos a abrir en el link correspondiente. Son archivos igual de pequeños, de página y media, 2 páginas. Este es del maestro José Damián Rivas, es cómo se fueron acercando. Podemos encontrar muchas experiencias. Lo que tratan de ponernos es como modelos, qué es lo que sintieron otros maestros con respecto a el quehacer al acercarse por primera vez a la función docente. El segundo texto, cómo llegué a ser maestra. Si se fijan, están cuidando mucho las cuestiones de equidad de género. Hablamos de maestros, de maestras, de niños, de niñas. Entonces, aquí hay el relato de un maestro y una maestra. El tercer documento se refiere a la escuela comunitaria. Este es un maestro que nos va a explicar estas
dificultades que son más significativas cuando nos enfrentamos por primera vez a una escuela multigrado o una escuela unitaria, donde hay un solo maestro para atender a todos los alumnos en los diferentes grados. Las experiencias son verdaderamente significativas, especialmente cuando estás distante de tu lugar de residencia. Además, tienes una serie de circunstancias adversas, que es el espacio donde vas a quedarte a dormir, donde vas a comer, así como saber si cuentas o no con el apoyo de los padres o con recursos suficientes para poder trabajar con los alumnos. Esta experiencia que nos narra este maestro, pues, que fue muy significativa para él, al enterarse del número de alumnos, que todos tienen que estar trabajando en una misma aula y con las condiciones diferentes de una escuela rural a una escuela de ciudad. Nos piden, después de haber hecho esta lectura, que rescatemos las ideas principales de los tres textos. La actividad número 3 es, a partir de los dos textos que hemos escrito en las actividades anteriores, dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué aprendizajes o experiencias positivas tuvieron las maestras y los maestros de los relatos? Y la segunda, ¿qué retos se enfrentaron en los diferentes contextos relacionados con su trabajo junto a otros colegas y las familias? Para ello nos piden que en una tabla pongamos o demos respuesta a esas preguntas. La tabla consiste en cuál es el trabajo con los colegas, experiencias positivas y retos que fueron enfrentando. Trabajo con las familias, experiencias positivas y retos. Tercer elemento, vinculación con la comunidad, experiencias positivas y retos. Después de haber hecho ese cuadro y dando respuesta a estas preguntas, vamos a hacer una lista de cotejo para evaluar los trabajos que hemos escrito. Esta lista de cotejo tiene solamente 3 elementos. Las ideas planteadas corresponden a experiencias positivas vividas por las maestras y los maestros, sí o no, lo consideramos en nuestros escritos. La número 2, las ideas expuestas consideran los retos enfrentados por las maestras y los maestros. Y el número 3, las ideas expuestas están claramente organizadas, sí o no. Recordemos, si no lo tenemos, volvamos a nuestros textos originales y modifiquemos lo que sea pertinente. Vamos a analizar enseguida la lección número 2, que lleva por título El aprendizaje entre pares, clave de la mejora continua. Nos damos una lectura a lo que es la descripción y leemos lo que son los propósitos. El primero señala que se deben de identificar estrategias para integrarse a la escuela, conocer a sus compañeros, maestros, directivos y supervisores de la zona escolar, así como la organización y funcionamiento del plantel. Y número 2, comprendan la importancia del aprendizaje entre pares para la mejora de las prácticas de enseñanza y el trabajo escolar. Tiene una duración aproximada de 3 horas. Se trata de que los maestros Nobel empiecen a integrarse de manera muy rápida y efectiva hacia la función docente. Esto en otros ámbitos, por ejemplo, el de las empresas, se denomina inducción al puesto. Quiere decir que tienes que conocer tu organización, en este caso tu escuela y todo lo que hay alrededor de ella. Del mismo modo, la organización que tiene esta escuela. Cuántos maestros hay, cuál es la función que cada uno tiene, cuál es tu función como docente, cuál es la función del directivo, cuáles son los acompañantes que tienes en tu trabajo, porque en esta segunda unidad se trata de trabajar entre pares, o sea, con aquellos maestros que van a vivir las mismas experiencias o experiencias similares en el trabajo docente. La primera actividad señala que hay que completar un cuadro donde identifiques aspectos del trabajo escolar que quisieras conocer y acciones que realizarías para lograrlo. Vamos a ver en este cuadro cuáles son esos elementos. El primer aspecto que está señalado en este cuadro se refiere a la integración a la escuela, y para ello hay 4 elementos significativos. Conocer al director y o supervisor de la zona,
conocer la escuela, propiciar que tus colegas te conozcan, sepan de tu experiencia, tus habilidades, tus talentos, y conocer a tus compañeros en los diferentes ámbitos profesional y personal. A manera de ejemplo, en la parte de los retos aparecen textos iniciales, que con ellos puedes ir redactando lo que te corresponde o lo que crees que es necesario, que tú debes de tener claro para integrarte a la escuela. El segundo reto que se expone es la claridad sobre tus tareas, responsabilidades, funciones. Por ejemplo, las experiencias positivas, 3 consideraciones para que nos planteemos los retos. Primero, documentos que se entregan, tiempos de entrega, etcétera, comisiones que existen en la escuela, empleo de tiempo en la escuela. Aquí lo más importante es que debemos de resignificar cuál es nuestra función docente desde la obligación que nos marcan los acuerdos 96, 97, 98 de la Secretaría de Educación Pública, donde viene cómo funcionan las escuelas, cuáles son las obligaciones del director y cuáles son las obligaciones de los maestros, de los alumnos o padres de familia. También debemos de tener claro, sobre todo en este primer elemento, los documentos que se entregan, las normas de control escolar, que nos puede orientar sobre esto que debemos de tener como expediente de los alumnos. El tercer reto es conocer el entorno de la escuela. Para ello nos piden que identifiquemos los servicios disponibles, satisfacer las necesidades básicas como dónde comer, dónde vas a vivir, si vives en un lugar lejano, tiempo de traslado desde tu casa a la escuela, condiciones en las que te vas a encontrar en el trabajo, etc. Para ello, recordemos que en la planeación didáctica documentada, esta primera parte del contexto es muy valiosa. Todo lo que hay afuera de la escuela tenemos que estudiarlo, porque de ahí provienen nuestros alumnos con los cuales vamos a trabajar. El cuarto reto corresponde a conocer a las familias de los alumnos. Recuerden que nuestros alumnos no son entidades aisladas, provienen de una pequeña comunidad social que se llama familia. Entonces, el conocer a los padres de familia, el cómo son, qué recursos les brindan a los alumnos, que es con lo que participan en las clases, es necesario que lo conozcamos, que lo identifiquemos. Entonces, este es el reto que tenemos. A partir de estos 3 elementos, nosotros vamos a escribir lo que corresponde. Y si hubiera alguna otra consideración, nos deja este recuadro un espacio para que lo hagamos. En la actividad número 2 existe un recurso que se llama fragmentos. En estos fragmentos son opiniones de diferentes maestros sobre su experiencia en el trabajo colegiado. El trabajo colegiado es aquel que hacemos a través del Consejo Técnico Escolar o el que realizamos en las academias, por ejemplo, en el caso de secundarias, así como aquel donde nos convoca el director o el supervisor de la zona para tratar algún punto en específico. En este tipo de reuniones la riqueza estriba en que todos los maestros podemos participar, opinar, escuchar, colaborar para mejorar alguna práctica o alguna problemática detectada en nuestra escuela o en nuestra zona escolar. Después de leer ese texto, nos piden que elaboremos un mapa mental, retomando las ideas principales. En la actividad número 3 nos solicitan que elaboremos un texto en donde escribamos nuestra experiencia de intercambiar puntos con iguales, es decir, con otros maestros, ya sea compañeros de la escuela, compañeros de la profesión o otro tipo de grupos sociales con los cuales compartimos ideas relacionadas con la educación en el nivel en el que estemos trabajando. Cómo le hicimos, cuál fue nuestro planteamiento, nuestra pregunta, o cómo le dimos respuesta a la pregunta de alguno o de alguna de las compañeras que compartimos esta experiencia.
Para la cuarta actividad nos solicitan leer un texto un poco amplio, que son 6 páginas, sobre el grupo de aprendizaje entre pares, una responsabilidad de favorecer el cambio de prácticas cotidianas en el aula. Son 2 maestras de nivel secundaria quienes exponen estas ideas, en donde resaltan la importancia de compartir sus experiencias en el trabajo con sus iguales, ya sea del colegiado o del consejo técnico, y van señalando qué tan importante es que el maestro no se sienta aislado, que se sienta arropado con sus otros compañeros, porque la actividad docente no debe ser sinónimo de aislamiento. No somos islas, somos un gran continente en donde tenemos que estar trabajando de manera colaborativa con los demás. Parte de estas ideas están en este escrito que debemos de leer y sacar lo más significativo para nuestra experiencia, porque lo vamos a usar en otro momento. Después de haber leído el texto y los fragmentos de los maestros en su experiencia y haber elaborado el mapa conceptual, nos solicitan que elaboremos un documento un poco más amplio de nuestra experiencia sobre el trabajo colegiado. ¿Qué importancia tiene que los maestros estemos compartiendo con iguales lo que nos sucede en el aula o en la escuela? Para eso, estas 4 preguntas nos orientan para la redacción del texto. ¿Qué papel juegan los procesos reflexivos en la mejora de la práctica docente? ¿Qué características deben tener los procesos reflexivos para que contribuyan a la mejora de la práctica? ¿De qué manera compartir el saber pedagógico contribuye a la mejora de la escuela? ¿Y qué retos crees que puedan presentarse en los procesos de aprendizaje entre pares? No hay una extensión límite, sin embargo hay que ser claros, concretos, sin mucho discurso, sino con la expresión de ideas claras, sencillas y significativas para reflexionar sobre nuestro quehacer docente. Una vez que hemos hecho esta actividad, vamos a la lista de cotejo para evaluar nuestro desempeño. A partir de 4 elementos de esta lista, vamos a ver si los consideramos o no en nuestro texto. Las ideas plantean beneficios del trabajo colegiado en el quehacer docente. Tus ideas contemplan la importancia y características de la reflexión sobre la práctica. Tus ideas consideran retos para lograr el trabajo entre pares. Y la número 4, tus planteamientos son coherentes y claros. Recuerden, la redacción debe de ser buena. Para ello hemos estudiado y somos profesionales de la educación y nos dedicamos al lenguaje. Por lo tanto, en nuestros escritos, aunque sean personales, es decir, para nosotros, por este momento, tienen que tener una claridad, una coherencia y una pertinencia en la expresión de las ideas. Continuamos con la lección número 3, la corresponsabilidad de la tarea educativa, el papel de las familias y la comunidad. Nos encontramos con la descripción de esta lección y el propósito es que las y los participantes identifiquen los rasgos que distinguen la corresponsabilidad de la escuela y las familias en la educación de las niñas, niños y adolescentes, así como el papel de las maestras y maestros para lograrlo. El tiempo aproximado que tiene esta lección es de 3 horas. Vamos a iniciar con la actividad número 1. Nos piden que desde la perspectiva personal demos respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué papel juega la familia en la educación de las niñas, niños y adolescentes? Después, revisemos los planteamientos de la Ley General de Educación en las páginas señaladas acerca de cómo pueden las familias participar en el proceso educativo. Entonces, nos vamos a la Ley General en estos artículos que se señalan en las páginas 47 a la 51, que se refiere principalmente a la participación de madres y padres de familia o tutores. En estos artículos, como el 128 y 129, vamos a encontrar los derechos y las obligaciones que tienen los padres de familia. Recordemos también el artículo 31 constitucional.
En la actividad 2 nos pide que revisemos este par de videos. El primero se refiere a la participación de la familia en la escuela, que dura 10 minutos. Este segundo video tiene una duración de 5 minutos y trata del vínculo con la familia escuela. Después de analizar esos videos, recuerden que en cada video que debemos de rescatar las ideas principales, ponerlas en nuestra hoja de texto y ahí nos sirven estas ideas para realizar las tareas que enseguida nos ponen. En este caso nos ponen 3 preguntas que debemos de dar respuesta. ¿Por qué es importante vincular a los padres de familia con la tarea de la escuela? Recordemos lo que nos dicen los videos, más lo que nos dice la Ley General de Educación en sus derechos y obligaciones que tienen los padres de familia. La segunda pregunta, ¿qué deben considerar las maestras, maestros y directivos al solicitar a las familias su participación? Recuerden que son actores importantes y son colaboradores del trabajo que realizamos los docentes en la escuela. Tenemos que pedirles aquello que les corresponde. También en algunos apoyos extra que pueden ayudarnos a que los alumnos mejoren sus aprendizajes. Hay cosas que no podemos pedirles o que no deberíamos de pedirles, pero otras que sí nos corresponden. Analicemos nuestros marcos legales para conocer mejor esta participación que pueden tener en la escuela. La tercera pregunta es ¿qué papel tiene la familia para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación? De nuevo, revisemos la normatividad y veamos que todo aquello que puedan ayudarnos para que los alumnos logren esos aprendizajes es muy importante que lo incorporemos. Para la tercera actividad nos piden que analicemos 4 videos de los diferentes actores que participan en la escuela. Por ejemplo, el primer video se refiere a la experiencia que tiene un director, el segundo video una madre de familia, el tercero es donde una maestra expone sus experiencias y en el cuarto video aparece un trabajo escolar de una alumna de esa escuela. Con estos son los actores importantes con los que trabajamos día a día los docentes. Después de analizar cada uno de los videos y tomar las notas necesarias, nos piden que hagamos una presentación en PowerPoint sobre dónde vamos a exponer a una comunidad o a un colectivo escolar la importancia que tiene el vínculo de la escuela con la familia. Terminado el trabajo, vamos a ver nuestra lista de cotejo para autoevaluarnos. Los elementos que vamos a considerar son si las ideas señalan la importancia del vínculo entre la escuela y la familia, si las ideas que expresamos consideran el papel de la escuela y sus actores en el establecimiento del vínculo entre la escuela y la familia, las ideas se refieren a la tarea de la familia en el quehacer educativo en la escuela, si las ideas son concisas y suficientes para explicar el tema y finalmente si los planteamientos están articulados y son claros. De esta manera evaluamos la lección número 3. La última lección de este módulo 4 y final de todo el curso se refiere a los desafíos para el colectivo docente en la nueva escuela mexicana. De nuevo vamos a encontrar la descripción de esta lección y el propósito es que las y los participantes analicen algunos de los desafíos que enfrenta el sistema educativo mexicano y reflexionen acerca del papel de la maestra o maestro en la construcción de una nueva escuela mexicana. La duración aproximada es de 2 horas. Con esto cerramos las 10 que corresponden a este cuarto módulo. Esta lección comprende solamente 2 actividades y el examen correspondiente a todo el módulo. Primeramente nos pide leer un texto que se llama Desafíos de la nueva escuela mexicana. Identifiquemos las ideas principales y las plasmemos en un cuadro. Este es el documento. La primera página es la portada y las siguientes 3 son las que tienen información breve, concisa sobre lo que son los retos de la nueva escuela mexicana. Nos piden que nos apoyemos en la siguiente tabla para poder rescatar las ideas
principales. Entonces, viene el recuadro que es desafío de la nueva escuela mexicana y qué ideas principales tiene. Están expuestos solamente 2 desafíos y hay que poner aquí cuáles son las ideas principales. La segunda actividad requiere que demostremos otras habilidades como docentes. Nos piden que elaboremos un video tutorial para explicar qué importancia tienen los desafíos de la escuela mexicana para los docentes. Entonces, hay una extensión máxima del video que puede ser de 5 minutos, podemos hacerlo en 3, en 4, va a depender con qué herramientas contamos para hacerlo. Recordemos que hoy hacer un video es de lo más sencillo. Teniendo los recursos, nos exponemos, ponemos en el pizarrón las ideas principales o elaboramos algún otro material utilizando cualquier otra tecnología. Lo podemos hacer desde una cámara, desde un teléfono, un smartphone, podemos hacerlo de manera individual, podemos pedirle que otro compañero nos grabe, pensando que hay un público cautivo, que son compañeros o comunidad escolar, en donde vamos a exponer ese o esos retos de la nueva escuela mexicana. Para orientarnos un poco en la elaboración de ese video, nos solicitan que a través de esta lista de cotejo, que nos servirá como evaluación, tomemos las ideas principales para saber si está incorporado en nuestro video o no. Por ejemplo, las ideas expuestas dan cuenta de los desafíos revisados en la lección, las ideas planteadas muestran que conoces el tema, el formato utilizado permite cumplir el objetivo de explicar a un colega, el tema lo presentas de manera clara y fluida, tiene claridad la imagen y el sonido, has dado los créditos de autoría en caso de que hayas usado audios, videos o imágenes de otros autores. Estos elementos son importantes para orientarnos en la elaboración del video tutorial. Bien, como hemos terminado las 4 lecciones del módulo 4, vamos a iniciar la evaluación de lo aprendido en este módulo. Vamos a ingresar al examen que nos proponen y nos vamos a encontrar con que son 8 reactivos a los cuales les vamos a dar respuesta. El primer reactivo se trata de contestar falso o verdadero según corresponda con la frase que se señala. La primera frase dice: un factor que permite a algunos maestros de nuevo ingreso continuar en el servicio educativo es su convicción de que educar es trascendente en nuestra sociedad. Por supuesto que esto es verdadero, lo realizamos en el documento de las experiencias de las maestras de secundaria y también en los videos muy significativos que cada uno de los maestros fue indicando por qué es importante para ellos ser maestros. La frase 2, la tarea de la maestra o maestro se circunscribe solo a la enseñanza de contenidos a su grupo de alumnos. Esto es falso. La palabra solo nos ayuda a elegirla como falsa. El temor, la inseguridad e incertidumbre son emociones que experimentan maestros y maestros noveles. Por supuesto que sí, porque no es una experiencia que tengamos dominada, sino es una nueva experiencia, y toda nueva experiencia, cuando la proyectamos, nos genera algún tipo de emoción, a veces contrarias, a veces favorables. Entonces, ese tipo de emociones sí están presentes en los maestros nobles. El reactivo número 2 es una pregunta que dice: ¿cuál estrategia apoya la inserción de la maestra o maestro de nuevo ingreso al servicio público educativo? Vamos a seleccionar solamente una. Tener disposición para reproducir las prácticas de la cultura escolar, aprender de los colegas que tienen experiencia en el trabajo escolar. La opción C, responder a las demandas de padres de familia sobre lo que deben aprender sus hijos. No es tarea del maestro, sí los podemos escuchar, pero no necesariamente atender todas esas necesidades que tienen los padres de familia en el hogar. El inciso D, hacerse acompañar de un familiar a la comunidad donde se ubica la escuela, creo que tampoco, porque ya somos adultos y podemos movernos de manera autónoma. Entonces nuestra respuesta será la B, aprender de los colegas que tienen experiencia en el trabajo escolar. Y esto es
parte del tema revisado en este cuarto módulo. El reactivo número 3 pide que identifiquemos en la siguiente situación las características del grupo entre pares que están ausentes. Entonces viene la situación y la leemos. Mediante lluvia de ideas, las maestras y los maestros presentes en el Consejo Técnico Escolar presentan los propósitos y características del trabajo colegiado. El director vigila que todos expongan al menos una idea sobre el tema. Una vez culminada esta actividad, realizan una comparación entre lo que expusieron y lo contenido en un documento que el director de la escuela les entregó acerca del trabajo colegiado. Analicemos las opciones. Podemos identificar que lo que sí hay presente en esta situación es la escucha y la participación, pero nos piden aquellos que no se encuentran presentes. Por lo tanto, la socialización de saberes pedagógicos no puede observarse en esta situación y tampoco la reflexión conjunta. Por eso, nuestra respuesta sería la opción A y B. En el reactivo número 4 nos solicitan que de esta siguiente situación elijamos aquellos elementos que sí están presentes. Reunido el colectivo docente revisa el programa escolar de mejora continua. Uno de los maestros expone el porcentaje de acciones realizadas. El resto, uno a uno, comenta la experiencia en la aplicación de estas acciones y su impacto en el trabajo en el aula. Asimismo, algunos maestros hacen preguntas y toman nota de los aspectos que les parece relevante considerar en el trabajo con sus alumnos. Finalmente, analizan tales impactos e identifican las acciones que deben permanecer o ajustarse para el siguiente mes. Por lo tanto, la capacitación docente no entra aquí porque es el análisis de una situación específica. No está actualizando o capacitando al personal docente en algún tema específico. La revalorización del magisterio tampoco está presente, porque no es que se esté señalando la importancia que tiene el magisterio, sino qué acciones se están realizando al interior de la escuela. La discusión entre colegas, por supuesto que sí, porque hay la exposición de datos, el comentario y análisis del impacto que tienen las acciones realizadas en la escuela, por lo tanto la vamos a elegir. Y la número D, el intercambio de situaciones pedagógicas, por supuesto que también es válida porque es lo que están haciendo los maestros en esta situación específica. Entonces nuestra respuesta sería la C y la D para este reactivo 4. En el caso del reactivo 5 nos pide que elijamos las razones que justifican la importancia de que las madres y los padres de familia participen en el proceso educativo de una escuela. Aquí vamos a seleccionar una o más de las siguientes opciones. Primera, ayuda a que los padres no deleguen solo la escuela de educación de sus hijos. ¿Tienen efectos positivos en el desempeño de los estudiantes? Por supuesto que sí. Un alumno que se siente acompañado por sus padres en la escuela, no solamente en llevarlos, sino que están al pendiente de las actividades que realizan en el hogar con respecto a las actividades académicas, mejora su desempeño. Contribuye a evitar el protagonismo de los maestros, queda fuera, nada que ver. O sea, aquí lo que se trata es de buscar un trabajo conjunto. Ofrece la oportunidad de que padres y maestros desarrollen un proyecto común. Creo que esta es más válida, entonces yo me iría por la opción B y por la opción D. Tiene efectos positivos y ofrece la oportunidad de padres y maestros desarrollen un proyecto común. La pregunta del reactivo número 6 señala: ¿cuál es el papel de la maestra o maestro en la tarea de la escuela relacionada con realizar acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, el personal docente, madres y padres de familia o tutores, es decir, todos los actores que hay? Veamos que vamos a tener que seleccionar solamente una de las siguientes frases. Primero, conversar con las familias para tomar decisiones sobre el sentido del trabajo educativo no nos ayuda porque solamente estaríamos trabajando con los padres de familia. La B, convocar a las familias para exponerles su plan de trabajo anual y tomar nota de las opiniones, puede ser, pero también está limitada a todos los demás actores. La número 3,
platicar con los colegas acerca de las características de las familias para organizar un trabajo de vinculación con esta puede ayudarnos, porque entonces sí estamos considerando el personal docente, a los padres de familia y a los alumnos. Y la D, solicitar al director del plantel se convoque a los padres de familia para que conozcan el programa escolar de mejora continua, no es tarea del docente, es tarea del director. Por lo tanto, de estas 4 opciones, yo elijo la C. En el reactivo 7 aparece una situación a la que tenemos que dar respuesta a una pregunta. Recuerden que esta primera parte se le denomina narrativa, es decir, es una información suficiente para dar respuesta a la tarea, que es la pregunta: ¿qué quieren que hagamos? El reactivo dice: Alfonso trabaja en la escuela primaria de Mengui, localidad con población indígena del estado de Hidalgo. Es maestro de nuevo ingreso y no conocía esta comunidad. Se ha propuesto hacer participar a la gente del lugar en el trabajo educativo de la escuela. ¿Qué acciones conviene que ponga en marcha para lograrlo? Las opciones son las siguientes. Vamos a elegir una o más. Ejercer su autoridad como maestro para que las personas del lugar cumplan con la obligación queda descartado, porque es un maestro nuevo y lo que se trata es de buscar vínculos directos y efectivos con la comunidad de padres de familia hacia la escuela, queda fuera. Enviar un oficio a las personas de la comunidad con la firma de alguna autoridad no nos ayuda tampoco, lo que necesitamos es una acción de cercanía. La C, establecer una comunicación clara y abierta con las personas que les dé confianza para colaborar con la escuela. Por supuesto que es una buena acción que el maestro que llega por primera vez a esa comunidad puede realizar. Y la D, buscar a las personas en sus casas o trabajos para invitarlas a compartir sus saberes y experiencias de la vida con los alumnos, también es una buena acción. Recordemos que en el aula generalmente necesitamos de apoyos, y los padres de familia o miembros de la comunidad que ejercen una profesión o un oficio nos pueden ayudar a esta tarea. Vamos entonces a seleccionar las opciones C y D para este reactivo. Nos pasamos a la siguiente página, en donde se encuentra el reactivo número 8. En este se presenta otra situación de la cual vamos a leer la narrativa, después entender la pregunta y hacer la selección correspondiente. Claudia es maestra de una escuela telesecundaria. Hoy separó a Antonio del trabajo con su equipo para sancionarlo porque no cumplió con la reseña que solicitó la semana anterior. El adolescente le explicó que no pudo hacerla. Ayudó a su madre en la recolección del piñón, pues ellos viven de eso y no hay nadie que pueda apoyarlos en esta tarea. La pregunta es: ¿cuál es el reto de la maestra para que su intervención sea acorde a la nueva escuela mexicana y, sobre todo, respete el derecho de Antonio a la educación? Leamos las siguientes opciones. Colaborar con la familia de Antonio en la recolección del piñón no nos corresponde como docentes. Difundir entre las familias de los alumnos las reglas del salón de clase, eso lo tienen claro los papás y los mismos alumnos desde el inicio del ciclo escolar y no nos ayuda en la situación específica en la que se encuentra Antonio. Mostrar sensibilidad hacia las situaciones personales de los alumnos es una de las tareas que debemos de tener como docentes en este tipo de situaciones muy complejas o concretas en donde los alumnos no cumplen con alguna actividad académica debido a su necesidad de apoyar a la familia. Hacer que se cumpla el reglamento acerca de la realización de las tareas. Aplicación del reglamento tampoco nos ayuda en el caso específico de la situación particular que vive Antonio. Por lo tanto, nuestra respuesta será la número C, o el inciso C, mostrar sensibilidad hacia las situaciones personales. Verificar que todas nuestras respuestas estén guardadas. Si tenemos alguna duda, regresamos al intento o enviamos todo y terminamos. Confirmamos y nos aparecen las respuestas. Hemos tenido, igual que en los ejercicios anteriores, el 100% de las respuestas correctas. Gracias, esperemos que este video sea útil para todos.
y realicen con calma el curso que nos está proponiendo la SEP, así como otro tipo de actividades.